Bueno, chavalones, continuamos con esta clase de donde nos quedamos la clase pasada. Ya terminamos el tema de incertidumbre de mediciones. Ahora lo que vamos a hacer, fíjense bien, vamos a entrar a un tema que la verdad me hubiese gustado ver en vivo, en clase, en aula, en cuatro paredes, porque ese tema es, vaya, de la física, de esta materia y otra, y las que le prosiguen, las posteriores, perdón, son primordiales. Este tema es el primordial, de aquí nace gran parte de la física. El tema se llama vectores, ahorita lo vamos a ver de manera muy teórica. Y algunas representaciones. Sí, vectores, no vector. Vector, no vector, ¿no? No es lo mismo vector a vector. Entonces, para poder entrar a este tema, como les digo, es muy importante porque es el corazón de la física. Es uno de los corazones de la física, bueno, uno porque es único. Es un, por así decirlo, es un órgano importante del cuerpo humano en la física, porque, les digo, toda representación de fuerza sale de un vector y de muchas otras cosas más, ¿no? De vectores. Primeramente vamos a definir, ya para entrar en materia, lo que es una magnitud, pero escalar. Ya hemos hablado de magnitud, hemos hablado de que es un valor, sí, pero no hemos hablado de lo que es una magnitud escalar. Pues aquí la vamos a definir. Es una magnitud que queda completamente, mientras lo voy explicando, ¿no? Que queda completamente determinada por una cantidad, ¿sí? Como les decía, un número, una cantidad o valor, es decir, dando un número y la unidad en que se mide la magnitud. O sea, no basta con, y ya lo hemos visto en clase, no basta con decir, tengo 7. 7 que esa es la magnitud, pero una magnitud escalar, porque como dice la definición, una magnitud escalar no es más que un número, ¿sí? Es un solo número, ya sea positivo o negativo, no está restringido que no sea negativo, ¿sí? Que es una cantidad o valor, pero esa cantidad o valor debe de estar acompañada de su unidad de medida, o sea, lo que mide la magnitud. ¿Cómo está esto? Miren, aquí les muestro ejemplos. Aparte del número, tienen que tener la unidad de medida para saber de qué variable estamos hablando en física. Bueno, y en otras materias como química. 7 es el número y la magnitud es 7 pulgadas. Entonces, esta es una magnitud escalar. Todo lo conforma una magnitud escalar. La unidad y el número, o sea, la magnitud. Por ejemplo, 14. ¿14 qué? 14 pies. Ok, 14 pies. Estoy inventando números, ¿no? 14 pies es una magnitud escalar porque viene acompañado del número que es magnitud y viene acompañado de la unidad de medida que estamos hablando de pies, que es una medida de longitud. Aquí estamos hablando de longitud. 120 que es la magnitud, la unidad de medida, kilómetros por hora. Estamos hablando de velocidad en el sistema internacional. Los dos anteriores en el sistema inglés es una magnitud escalar. La gravedad, que es una constante, que lo vamos a ir aprendiendo, es 9.81 su magnitud y su unidad de medida 9 metros por segundo cuadrado, que son unidades de la aceleración gravitatoria o de la gravedad. Entonces es una magnitud escalar. 5 y con litros, unidad de medida, es una magnitud escalar. 4 y minutos es una magnitud escalar. Y así le podría seguir. Ahí está el detalle. Estos son los ejemplos de magnitud escalar. Ahora, también se habla, plebes, de algo que se llama magnitud vectorial, ¿sí? Que es lo opuesto a ella. Magnitud vectorial, ahí viene la palabra vector. Vectorial. Es diferente a la otra, ¿no? Es aquella que para quedar completamente
definida requiere que se señalen, fíjense bien aquí está la clave, que se señalen una magnitud con D, dirección y sentido. Esas son las tres características principales de una magnitud vectorial, o sea, de un vector. ¿Sí? Cuando se les pregunte cuáles son las características principales de un vector que proviene de la magnitud vectorial, es magnitud, dirección y sentido. O sea, si yo le señalo una magnitud, una dirección y un sentido a un valor, ya estoy refiriéndome, bueno, el valor es la magnitud, ya estoy refiriéndome a una magnitud vectorial. Pero si nomás pongo así la cantidad como aquí, me estoy refiriendo a una magnitud escalar. ¿Va? Y para ello viene la primera definición, que nos va a ayudar en esto. Ahorita van a ver por qué. La fuerza es un ejemplo, bueno, más bien son ejemplos, ¿no?, de magnitud vectorial. ¿Por qué? Tendrá las tres características, pues su efecto sobre un cuerpo depende no solo de su cantidad, sino también de una dirección y sentido. Ahorita vamos a ver por qué. Sí, solamente aquí estamos platicándolo. O sea, una fuerza es un claro ejemplo, el más claro ejemplo de una magnitud vectorial, porque tiene que estar correspondido con esas tres características. Depende no solo de su cantidad, o sea, de magnitud, sino también de su dirección y su sentido. ¿Ok? Otro ejemplo es el desplazamiento. Desplazamiento es, como su palabra lo dice, es posicionarse de un punto a otro, desplazarse. Si yo me voy de un punto a otro, le llamo desplazamiento, ¿no? Entonces, voy a hacer un esquema. El esquema es el siguiente. Tenemos principalmente, para entenderlo, ¿no?, tenemos principalmente lo que es la magnitud vectorial. Hablando de ella, ¿no? Voy a hacer llaves aquí. Pero en la magnitud vectorial tengo que tener tres características principales. Magnitud, o que también se le llama cantidad o valor. ¿Sí? Aquí están esas tres características principales. Magnitud, valor es la misma. Dirección y el sentido. Ahí disculpen el espacio. En la magnitud o cantidad, plebes, para tener una magnitud o cantidad puede ser cualquier valor, por ejemplo el 40, y debe de estar acompañado de la unidad de medida, como les dije ahorita, en la magnitud escalar. Por ejemplo, centímetros, metros, pulgadas, litros, lo que sea. Ahora lo nuevo es que es dirección. Para que una magnitud vectorial esté bien representada, tiene que tener magnitud o cantidad, dirección y sentido, esas tres características. Y la dirección se habla de que es un ángulo, o que también puede decir que va hacia arriba, vertical, como los ejes, o hacia la derecha o a la izquierda, horizontal. Siempre recuerdan los puntos cardinales, ¿sale? O sea, para decir que tiene una dirección, con el ángulo basta, ya sea en grados o en radianes. O sea, este puede estar en grados o radianes. Acuérdense que grados puede ser radianes. Puede ser, ¿cómo se llama?, 15 grados, 20, 30, 150. Y radianes es cuando están en función de pi. 3 pi media, pi. Y acuérdense que pi, lo voy a poner por acá, es lo mismo que 90 grados. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, eso se refiere a la dirección. El ángulo, que puede estar en grados o radianes más regularmente, o que puede estar vertical u horizontal, el vector. Y el sentido es hacia dónde va, ya sea que vaya hacia arriba,
hacia abajo, hacia la derecha. ¿Sí? Ese es el sentido. ¿Hacia dónde apunta la flecha? Quédense con eso. ¿Hacia dónde apunta la flecha del vector? Ahorita van a ver por qué me estoy refiriendo a una flecha. ¿Sale? Entonces, para ello, ya habíamos platicado anteriormente de los diagramas de Venn. ¿Cuáles eran los números racionales, los números enteros, números irracionales, números naturales? Acuérdense que los números naturales son todos los números del 1 al infinito. Los enteros son de menos infinito a infinito positivo. Los racionales son aquellos que se pueden representar por una fracción. Los irracionales son aquellos que no se pueden representar en una fracción. Y los reales son todos esos. La suma de todos ellos. Entonces, pero eso, como ya lo vimos, lo vamos a dejar de lado. Voy a poner aquí lo que es la representación, o sea, no la definición. Lo voy a poner de manera gráfica. Representación de un vector. Va. La representación de un vector, plebes, primeramente tengo que poner siempre de cajón los ejes X y Y. Acuérdense que para de acá hay el origen, aquí está el origen, ¿no? Este es el punto de origen. Acuérdense que los ejes entre estos X y Y son dos líneas perpendiculares que forman ángulos de 90 aquí, ángulo de 90 aquí, ángulo de 90 aquí, ángulo de 90 acá. Son ejes perpendiculares, ¿va? Entonces, de aquí a acá son 90, de aquí a acá son 90, entonces quiere decir que de aquí hasta acá son 180, hasta acá son 270 y acá son 360, o sea, sumo el círculo completo, una vuelta son 360. Entonces, más aún, plebes, este es el cuadrante número 1. Acuérdense que en matemáticas se leen en cuadrantes y se leen en sentido antihorario. Entonces ese es el cuadrante número 2. Ese es el cuadrante 3. Y este es el cuadrante número 4. Bueno, lo voy a poner más al medio. No importa, no voy a dibujar nada ahí. El cuadrante 3 y el cuadrante 4. ¿Va? Recordemos que este símbolo que vamos a estar usando, plebe, este símbolo, no me quedó bonito, se llama, es una letra griega que se llama teta. Es con la que vamos a medir los ángulos. Teta va a ser el símbolo que vamos a manejar para los ángulos de hoy en adelante. ¿Y cómo se representa un vector? Ahora sí, un vector se representa, es una línea, ¿sí? Una línea que tiene una flecha. Aquí está diciendo hacia dónde va. Este es el sentido, esto indica el sentido. De aquí hasta acá lo que mide es su magnitud. Va a depender de una escala, ¿sí? Esto, perdón, se me fue la O. Lo que mide, plebe, la flecha, perdón, la línea hasta la flecha, hasta la punta de la flecha. Ojo con esa clave, hasta la punta de la flecha. Es lo que mide el vector, su magnitud o valor o cantidad. Esto me indica la segunda característica. Bueno, no ocupa irse en orden, ¿no? Es el sentido. Y lo que abre el ángulo teta se conoce como dirección. ¿Va? Entonces aquí está lo que es un vector dibujado en un plano cartesiano, que son dos líneas perpendiculares entre sí, que atraviesan un origen, que está seccionada en 4 cuadrantes. Este no puede ser el tercer cuadrante nunca. 1, 2, 3, 4. De aquí para acá es positivo la X, de aquí para acá negativo, de aquí para acá es positivo la Y y de aquí para acá negativo. Quiere decir que todos los puntos que caigan aquí en el primer cuadrante son positivos en X y en Y. Este punto, este. En cambio, si yo dibujo un punto aquí donde yo quiera, en el segundo cuadrante, la X es negativa, porque está para caer. Lo que sí es positivo es la Y. Y cuando yo dibujo un cuadrante, un punto en un cuadrante aquí, por aquí, sí. Por ejemplo, aquí, tanto X como Y, como están para abajo, son negativos en el cuadrante 3. Y aquí donde sea, en X es positivo, pero en Y es negativo.
No sé si se logra ver. Y esto es a lo que quería llegar. Esto se representa un vector por medio de una línea con una flecha que tiene un sentido, una dirección y una magnitud. Magnitud, dirección y sentido. 3 características principales de un vector. Aquí están. ¿Va? Y también quería decirles que, por ejemplo, si aquí es 0 grados, acá son 90 en esta línea. Acá son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 45, 30, hasta llegar a 90. Aquí es de 0 a 90. Igual a 90. Y aquí de 90 a 180, de 180 a 270 y de 270 a 360. ¿Qué quiere decir? Que el 0, al dar una vuelta completa otra vez, se convierte en 360. Ok. Pero en radianes, eso es en grados. En radianes, aquí, esto, al ser 90 grados, aquí, en radianes son pi media. O sea, así de pi media es lo mismo que 90 grados. Esto es en radianes, eso es en grados. Para que lo sepan, ¿no? Hasta acá, aquí, es 180 grados. Y 180 grados son pi. Es pi media más pi media. 270 grados son 3 pi media. Porque le suman otro pi media. Y 360 grados, si le suman otro pi media, es como si le sumaran 3 media más 1 medio, le das 2. Entonces 2 pi. ¿Sale? Y esto se va a ocupar después. Pero aquí está en grados y en radianes. Esto es pi media, pi, 2 pi, 3 pi media, o 3 medio de pi, y aquí es 2 pi. ¿Va? Entonces, obviamente se debe seguir una escala para dibujar un vector. Tal vez no se los platicaba, pero aquí se los platico. Una escala adecuada. Por ejemplo, decir, no, que 1 centímetro, que sean, como la fuerza es el vector. Puede ser una fuerza, entonces se mide en newtons. Acuérdense que la medida de newtons es lo mismo que tener 1 kilogramo por una aceleración, que es metro por segundo cuadrado. Eso es lo que equivale a un newton, en unidades de medida en el sistema internacional. ¿Sí? En otro sería libra fuerza en el inglés. El peso, estamos hablando de peso, no de fuerza. Fuerza y peso tienen las mismas unidades. Entonces, a mí a veces me conviene que 1 centímetro sea igual a 10 newtons. Luego van a ver por qué. Quiere decir que si yo decido una escala, esta es mi escala, ¿no? Que 1 centímetro sea igual a 10 newton, pues quiere decir que 420 newton, que no voy a poder dibujar 420 centímetros en mi libreta o en una cartulina, ni de hecho, ni de broma. Entonces, a mí lo que me conviene, plebes, pues obviamente es decir, pues como no caben 420 centímetros, si cada newton valiera 1 centímetro, pues mejor me conviene que 10 newtons sea igual a 1 centímetro. Entonces, 420 newtons, si yo sé que 1 centímetro son 10 newtons, entonces van a ser 42 centímetros los que tendría que dibujar. Luego lo vamos a aplicar en la libreta, ¿no? Pero yo tengo que decir una escala. Si yo decidí que... Es que eso va a depender de qué es lo que tengan que dibujar, ¿no? Cuánto tenga que dibujar. Eso se va a ver en la práctica, ¿no? Si yo tengo que dibujar 10 newton, perdón, si yo tengo que dibujar 420 newton, ni de broma caben en la libreta. Entonces, voy a decidir esa escala. Pues que cada centímetro valga 10 newton. Para que 420 newton representados a escala sean 42 centímetros, que posiblemente sí cabren en una libreta. Inclinado, ¿no? Y si no, pues le ponemos que cada 2 centímetros sean 10 newton. Entonces 420 serían la mitad de esto, en centímetros. Sí, una regla de 3, pues. Serían 21 centímetros. Ay, perdón. Es 420 newton. Y ahí está. Así se decide una escala. Luego lo vamos a poner en práctica. Entonces ya para definir lo que estábamos viendo, ¿qué es lo que vamos a definir? Lo hicimos en un esquema. Entonces ahora lo voy a poner
lo que es valor o magnitud. Sí, ya sabemos que es lo mismo valor, magnitud o número. Se representa por el tamaño de la flecha, como ya lo dibujamos. La mido literal con una regla, o si no cabe, pues con un extensómetro, que es una cinta métrica, según una escala adecuada a lo que estamos platicando. Tengo que seguir una escala adecuada para poder hacer la medición, porque si no voy a tomar medidas mal. La dirección, plebes, la dirección se señala mediante la orientación, de la flecha, lo que les decía, respecto a un sistema. Por eso les puse el eje X y Y. A un sistema siempre es muy importante escoger el sistema, estar manejando con ello junto de un sistema de coordenadas, que es el eje X y Y. ¿Qué coordenadas dado? Es relevante eso, ¿no? Y el sentido, plebes, porque ¿cómo se llama? Con el eje X y Y, con el sistema de coordenadas es más fácil medir la orientación de la flecha, o sea, el ángulo. O si va para arriba, para abajo y eso. El sentido se indica mediante la punta de una flecha. Ese es el sentido que se mide. La punta de una flecha. ¿Sale? Voy a poner un ejemplito aquí. Bueno, aquí esto lo voy a manejar en color negrito para que se vaya diferente a lo que... Pues esto es lo que hemos venido platicando, ¿no? Sí. Es la pura teoría. Con la teoría se va a entender todo lo demás más fácil. Bueno, en teoría. Por ejemplo, voy a terminar con este ejemplo. Voy a terminar con este ejemplito que traigo por aquí. Bueno, incluso son dos, pero son muy sencillos, mira. No son nada del otro mundo. Dice el ejemplo. Ya sabemos que magnitud, dirección y sentido son las tres características de un vector y qué es cada cosa, ¿no? Representa gráficamente, van a estar escuchando mucho la palabra gráfica porque van a tener que representar los vectores ahí. El vector, fíjense cómo dan el vector. No siempre lo dan así, ¿no? Pero pueden darlo en esta forma. El vector F con una flecha. Acuérdense que un vector es un... la flecha. Se me pasaba a decirle porque no habíamos representado en una fuerza. Ya sabemos que una fuerza puede ser un vector, ¿no? No nada más la fuerza, luego vamos a ver más cosas. Pero la flecha arriba significa que es un vector la fuerza. Sí, es todo lo que la flecha arribita significa vector. Que valga 10 newton, plebes. Y acá se pone el ángulo. Y que esté a 270 grados. ¿Va? Yo no puedo dibujar... no, sí. Pensé que era 270 newton. Lo primero que voy a hacer, lo voy a hacer más cargado a la derecha. Te van a ver por qué. Cárguenlo a la derecha de su libreta. Porque a la izquierda voy a poner la información. Lo voy a hacer cargado. Mi representación en el plano XY, que es muy importante, es lo primero que tengo que dibujar. Porque ahí van a salir las cosas. Este va a ser el eje X, siempre lo considero positivo para arriba, y el eje Y. Va. 270 grados. Yo les recomiendo que primero lo dibujen. ¿Sí? Vamos a tomar en cuenta desde aquí la medición de los ángulos, pero no necesariamente tiene que ser de aquí, ¿no? Es la más manejable. De aquí, en sentido antihorario, vamos a dibujar los ángulos. Por ahí pongan una nota. Los ángulos regularmente se miden en sentido antihorario a partir del eje X. Los ángulos se miden regularmente en sentido antihorario a partir del eje X positivo. Entonces, aquí acá son 90, 180, 270. Entonces el ángulo va a quedar, lo puedo poner así, lo voy a poner otro color. Hasta acá.
¿Sale? ¿Y cuánto mide la fuerza? 10 newton. Ah, pero primero tengo que decidir una escala. ¿Qué escala vamos? Lo voy a poner acá en la orillita. ¿Qué escala voy a decidir? Pues en la libreta sí pueden dibujar 10 newton, sin problema. O sea, pueden decir que 1 centímetro sea 1 newton. No necesariamente tiene... Imagínense, si ustedes ponen que 1 centímetro sean 10 newton, de hecho el problema tiene 10 newton nomás. Van a tener que dibujar nomás un centímetro de vector. No tiene chiste, no se va a ver. Mejor que 1 centímetro sean 10 newton, quiere decir que 10... Perdón, 1 newton, quiere decir que 10 centímetros son 10 newton. Yo no lo voy a hacer aquí porque pues no lo voy a hacer con regla, pero vamos a suponer que yo agarro desde mi origen, desde aquí, por acá, dibujo mis, con todo y flecha, ¿no? Que acaba en el puro 10. Dibujo mi vector, aquí empieza, pum, para abajo, y que aquí está acá, hasta la punta de la flecha, mida 10 centímetros. Entonces ya estaría representando los 10 newton ahí, porque lo medí en 10 centímetros decidiendo esta escala. La escala es bien importante, ¿no? Muchas veces hacen esto, que dibujan los 10 centímetros y después miden la flecha. No, ya se pasaron de 10 centímetros. Ojo con eso, ¿no? Entonces, ya está representado el vector. Este ángulo, dijimos que vamos a manejar teta, son 270 grados. Y ya podemos manejar aquí el esquema a la izquierda, que se estiren. La fuerza que dijimos que era, que tiene 3 características: magnitud, o también se le conoce, plebes, una palabra nueva, bueno, no nueva, módulo. ¿Cuánto era? Pues 10 newton, ¿no? Dirección. ¿En qué dirección va? Va en dirección vertical con 270 grados. Pues en el eje lleva, ahí disculpen que me metí, ustedes lo ponen abajo. ¿Y el sentido? ¿Qué sentido tiene? Pues hacia abajo, ¿no? Hacia abajo punta la flecha, ¿no? O negativo se puede poner, negativo. Si ustedes recuerdan los puntos cardinales, la rosa de los vientos, norte, sur, este, oeste, pueden decir que el sentido que está aquí va hacia el sur. Pueden ponerle ahí sur. O hacia abajo, negativo. Va. Ahí está. Por último, la última de esta clase. Dice el ejemplo. Igual. Representa gráficamente el vector. Le voy a poner aquí abajito el vector. F igual a 20 newton con 55 grados. Este se lo voy a dejar para que ustedes lo terminen en sus apuntes. ¿Sale? Para ya acabar la clase. Van a hacer lo mismo que este. Van a trazar su eje X y Y. Van a medir el ángulo de aquí para acá. Obviamente 55 no pasa a los 90. Va a ir como por aquí. Porque de esta mitad son 45. Va un poquito más para arriba. ¿Sí? Si lo quieren medir con transportador, mucho mejor. Primero decidan la escala. Como son 20 newton, pues fácilmente pueden decir que 1 centímetro sea 1 newton. ¿Por qué? Porque pues pueden medir 20 centímetros en su... Háganlo a escala ustedes, en su libreta. Entonces, cárguenlo más para acá para que les queden los 20 centímetros para allá. Apunten la flecha hasta esa parte, ¿no? Porque va a ir para acá. Va a ir como por aquí, ¿no? Y 20 centímetros con la flecha para acá. El ángulo tiene 55 grados. Van a poner esto que está aquí, magnitud, módulo, dirección y sentido, y van a poner las características. Se los encargo a escala, decían esta escala misma, para que dibujen 20 centímetros. Y listo, ahí termina la clase. Vamos a continuar todavía con vectores, ¿no? Pero ahorita ahí por lo pronto termina la clase para no hacerla más pesada. Listo, chavalones.